cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, aquí están pueblos, Señor, unidos, Padre, para levantar tu nombre en alto. Agradecidos contigo, Cristo. Agradecidos contigo, Rey de Gloria. Rey de Reyes, Señor de Señores, eres tú. No hay otro Dios más grande, más fuerte y poderoso que tu nombre, Jehová de los ejércitos, León de la tribu de Judá. Digno eres, Padre, digno eres, Cristo. Cristo.
de Dios, digno de ser alabado. Bendita presencia de Dios. Tú eres digno, grande y fuerte, Señor, todopoderoso. Te adoramos. Bendecimos, oh Dios maravilloso. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Gracias a Dios por el Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Dios les bendiga, bienvenidos, muy buen día. Que Dios los bendiga. Tomen su asiento, muchísimas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a todos y cada uno. Bueno, antes de empezar con la palabra del Señor en esta mañana, quiero comentar, ¿verdad?, que tenemos hoy, en el nombre de Jesús, un reconocimiento, debido a que uno de nuestros pequeños, ¿verdad?, de los jovencitos, de los niños, que suben normalmente aquí a la escuela de niños, a la escuela dominical, normalmente pues ya se convirtió en jovencito y prácticamente, ¿verdad?, ya le estamos dando la despedida de ahí arriba para darle la bienvenida acá abajo, ¿verdad? Es decir, ya no se va a reunir más con los niños, ya va a estar al pendiente aquí también de la enseñanza que se da aquí abajo, y él ya no va a pertenecer al grupo de niños. Gracias a Dios por esa noticia, ¿verdad?, que nuestros niños están creciendo y que de alguna forma, ¿verdad?, están ya prácticamente tomando su posición. En este caso, ¿verdad?, se trata, quiero pedirle a la maestra Marisol, al maestro Ignacio, si pasan por aquí, por favor, y quiero, ¿verdad?, pedirles a ellos, en el nombre de Jesús, que oren por nuestro jovencito. Se trata de Cristian Aarón Ramírez Cardoso. Pasa por aquí. Vamos a dar una fuerte a Cristian Aarón. Bueno, pues él es el jovencito que ya dejó de ser niño, ¿verdad?, para pasar a estar ya entre los adolescentes prácticamente. Ya pasó su tiempo que tenía que estar con los niños congregándose, y bueno, hoy lo recibimos ya en la iglesia como un miembro activo de la misma, ¿verdad? Primeramente Dios. Si pasan por acá, por favor, para que nos ayuden a orar por este joven en el nombre de Jesús, y oremos por él. Vamos a levantar nuestras manos y bendigamos la vida de Cristian en el nombre de Jesús. Vamos a dirigirlas a Cristian y pidámosle al Señor, ¿verdad?, que lo bendiga grandemente, que le siga dando su sabiduría, que le siga dando su bendición maravillosa en el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias por la vida de Cristian Aarón Ramírez Cardoso, Señor. Gracias, bendito Dios poderoso, por su vida, Señor, porque ha crecido y porque ciertamente, bendito Dios de la gloria, Él en este momento, Señor, está tomando ya un lugar en la iglesia activa, Señor. Te pedimos por Él, por su vida, por su familia. Gracias, Señor, por el tiempo y la entrega y dedicación que ha tenido, Padre. Gracias también por sus maestras, sus maestros, Señor, que han estado con Él, y que, Padre, ha marcado parte de su vida, bendito Dios poderoso, porque ciertamente, Padre, desde su niñez ha sido enseñado, Señor, en estas artes de guerra, Señor, de tu palabra. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo. Te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Padre Santo. Gracias, Señor. Y en esta hora queremos entregarle este certificado de mérito. Dice: otorgado a Cristian Aarón Ramírez Cardoso por su aprovechamiento y obediencia en la escuela infantil. Nota de distinción que se ofrece en armonía con las Escrituras. Pagar a todo lo que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Con esta fecha se vuelve un miembro activo, formal en la iglesia Torre Fuerte Iztapalapa, en la Ciudad de México, el día 9 de enero del año 2022, y abajo está la firma de la pastora Ana María. Está mi firma, en el nombre de Jesús, y pues te hacemos entrega, Cristian, de tu certificado de mérito. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Fuerte aplauso. Bienvenido a la iglesia. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Yo quisiera pedirle un favorzote a alguien, si alguien tiene de casualidad un teléfono Huawei que de casualidad tenga por ahí el cubo que trae el cable, de casualidad que me lo pudiera prestar, porque el teléfono tiene muy poca batería. Entonces resulta que lo venía cargando en el carro, pero solamente cargó a 30 y probablemente se nos corte, ¿verdad? Entonces no sé si alguien de pura casualidad
tenga su cubito que nos pudiera prestar para conectarlo y a la vez, ¿verdad?, que continuara la grabación, porque los que están conectados con nosotros, ¿verdad?, desde Estados Unidos y el resto que están en México también, tenemos varias gente que está conectada, bendito sea Dios. Bueno, si alguien lo tiene, por favor, que nos lo prestaran un momentito, primeramente Dios. Y bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece en esta mañana? Con la palabra de nuestro Dios. Esto es muy importante, el que hablemos, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, de este tema que de alguna forma ya lo tratamos un poquito la semana pasada. Hablábamos en este caso, ¿verdad?, de algunas sectas, y al hablar de las sectas estamos hablando de su creencia, la manera en la que ellos o ellas están creyendo, y desgraciadamente de manera equivocada se están tratando los temas en particular. Por ejemplo, estábamos hablando al respecto de lo que es precisamente la creencia que tiene la secta llamada Testigos de Jehová. A lo mejor algunos de ustedes se conectaron con nosotros el día martes de la semana pasada, donde tratamos un poquito el tema. Los Testigos de Jehová se hacen llamar cristianos, cuando en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque ellos ciertamente creen que Jesús ha sido solamente un buen profeta, consideran que es un profeta, pero hasta allí nada más. No creen en la divinidad de Dios, no creen que Jesús sea Dios. Y ciertamente muchos de nosotros vemos a Jesús como ese Señor maravilloso, poderoso, mas no lo vemos, ¿verdad?, como el Dios todopoderoso. La Escritura nos habla a nosotros en particular que Jesús verdaderamente es Dios. Cristo Jesús es Dios. Y esa es la gran verdad que tiene la Escritura. ¿Por qué? Porque es importante que como hijos de Dios, como cristianos nosotros, entendamos y comprendamos el hecho de que en verdad Jesús es Dios. Porque nuestro mensaje toda la vida ha sido y será Cristo nuestro Dios, Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Padre, Cristo, pero en realidad la Escritura nos habla claramente que Jesús es Dios. Y debemos de tener argumentos, porque seguramente algún día en toda nuestra vida cristiana, algún día nos vamos a topar con gente que no crea que Jesús es Dios. Por ejemplo, el caso de los musulmanes, que de alguna forma, ¿verdad?, también al igual consideran que Jesús fue un buen hombre, consideran que Jesús ha sido solamente, ¿verdad?, una persona que ha partido un parteaguas en la historia y solamente lo ven desde ese punto de vista. Cuando en realidad nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de saber efectivamente que Jesús es verdaderamente Dios. Dile que está a tu lado, Jesús es Dios. Dile por favorcito, Jesús es Dios. Porque es verdad, este Jesús, este Cristo del cual hablábamos, del cual siempre estamos constantemente hablando, citando su palabra, hablando de Jesús constantemente, debemos de saber que este Jesús es Dios, que este Jesús maravilloso es el mismo Dios, en pocas palabras, ¿verdad? Y para esto vamos a ver la Escritura en Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el verso 17. ¿Y por qué la importancia de hacer notar que Jesús es Dios? Mateo 16, 13 al 17. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, si nos prestaron un cubito, muchísimas gracias, Dios les bendiga mucho, de verdad, gracias. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dice el verso 14, ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta de Jesús. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a responder esta pregunta importantísima, que ya hace un momento hablamos de ella, pero en realidad sabemos perfectamente que Jesús es Dios.
no hacemos la pregunta, ¿Jesús es Dios? No, estamos afirmando que Jesús de Nazaret es Dios. Y esa es esta verdad. Esta pregunta es de suma importancia, por supuesto, para todo cristiano, porque para muchas personas Jesús solamente decimos fue un buen maestro, un buen hombre, o definitivamente él era todo eso, pero Jesús es mucho más que solamente un buen hombre o un buen maestro. Nosotros comprendemos y creemos que Jesús es Dios, y esa es la realidad de nuestra versión, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que ese Dios maravilloso se presentó en la forma humana, en la forma de Cristo, y Jesús es el centro de nuestro cristianismo. Por eso nos llamamos cristianos, porque amamos a Jesús como ese Dios todopoderoso, como ese Dios maravilloso que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Recordemos que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Si nosotros recordamos, el llamamiento de Adán fue tan maravilloso en este sentido, de que él fue hecho por Dios del polvo de la tierra. Pero si nosotros leemos la escritura, dice que él prácticamente, Dios tomó polvo, pero no lo hizo en la tierra, sino que se lo llevó al tercer cielo, y allá fue hecho Adán. Allá lo hicieron, allá lo trabajaron, allá lo construyeron. Cuando él estuvo ya en la edad madura, es decir, probablemente no fue hecho un bebé, pero sí en la edad madura, lo trajeron a la tierra y lo pusieron en el huerto del Edén. Si nosotros entendemos esto, nos daremos cuenta que Adán no fue un ser humano cualquiera. Es decir, Adán tenía prácticamente el sello de hecho en el cielo. Tenía su sello directo de hecho en el cielo. Ese es el sello que tenía él. Por eso, cuando Jesús, de alguna manera, vino a la tierra a redimir a la humanidad, nosotros vamos a notar que él tampoco fue hecho aquí, sino que él fue hecho directamente, ¿verdad?, también por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, a María se le dio la orden de que mientras estuviera embarazada, su marido no tenía derecho a tocarla. Por eso menciona Mateo, Marcos y Lucas. Dice que José no la tocó hasta que dio a luz. Es decir, que tuvo relaciones con su marido hasta que ella prácticamente, ¿verdad?, pudo haber dado a luz a Cristo, porque él era uno similar a Adán. La Escritura también nos menciona, ¿verdad?, que Adán era el primer Adán y Jesús se le toma como el segundo Adán, porque también tenía la marca hecho en el cielo prácticamente, y es ahí donde nosotros vemos que este Jesús, de alguna manera, ¿verdad?, nuestro Jesús también es prácticamente de la misma línea espiritual, de la misma línea y de la misma familia que Adán. Por eso es que él es el único que pudo pagar la deuda que hizo Adán desde el principio, es decir, el pecado que cometió Adán. Nadie lo podía pagar, ningún ser humano, ni sacerdotes, ni príncipes, ni reyes pudieron pagar esa deuda. Hasta que vino Cristo, que estaba a la par con Adán, es como se pudo pagar la deuda. Por eso Cristo se pagó con su cuerpo en la cruz del Calvario, para que redimir nuestros pecados y para podernos dar a nosotros. Entonces, ciertamente tenemos que estar seguros de esa deidad que Cristo tiene, porque Jesús es el centro de nuestro cristianismo, es el centro de nuestra fe y también de nuestra salvación y de nuestra redención. Por eso la importancia de saber esto. Ahora, la pregunta tan importante que nosotros tenemos: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Verdad? ¿Por qué tenía Dios que tomar, por ejemplo, la naturaleza humana? Sería la pregunta que nosotros tendríamos. Y la respuesta es porque Jesús fue un hombre el que pecó, y fue también un ser humano el que pecó, ¿verdad? Y entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 5:12. Si ustedes quieren ir tomando nota, porque estos textos nos van a ayudar a mucho, ¿verdad?, cuando tengamos algún comentario con un testigo de Jehová o con alguien que no crea en la verdad de nuestro Cristo. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Es decir, que el pecado que tuvo Adán provocó que entrara la muerte. Es decir, el hombre, cuando fue creado, Adán no fue creado para morir, él fue creado para vivir eternamente. El problema está que a través del pecado
entró la muerte al mundo. El hombre no estaba destinado a morir. Pero entonces Adán, al caer y encontrar un maestro diferente al que tenía, que era Dios, permitió que la muerte entrara por herencia a sus generaciones. Por eso es que la muerte nos alcanza hasta este tiempo. Por eso es que un día vamos a morir. Por eso es que un día nos va a tocar a cada uno de nosotros morir, ¿verdad? Y dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, la muerte es la paga del pecado, y por eso es que de alguna manera la Escritura lo marca así, que la muerte es la causa del pecado. Entonces, aunque tengamos mucho tiempo o poco tiempo de conocer al Señor, nos va a tocar un día partir de esta tierra, morir, ¿verdad? Porque dice la Escritura que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Por lo tanto, entonces nos va a tocar un día partir de la tierra, pero Dios tiene preparado redimirnos. Al redimirnos, nos perdona los pecados y nos permite volver a vivir en el tiempo de la regeneración, donde ya todo será diferente, donde todo va a cambiar, donde ahora sí el pecado se acabará y podamos vivir eternamente con el Señor. Es ahí donde el Señor nos va a recompensar a los que estamos trabajando, ¿verdad?, prácticamente en escuchar su palabra, predicar el Evangelio, en llevar el mensaje de la salvación. Eso es muy importante, porque Dios está procurando que lo hagamos. Por eso lo más importante es saber es que un hombre, ser humano, tenía que pagar el precio por ese pecado. Por eso es que Jesús, de alguna manera, ¿verdad?, se hace en su forma de Dios, se convierte en forma humana para pagar el pecado que una persona, un ser humano, cometió en otro tiempo. Por eso estaba establecido en la ley que solamente una persona de la misma familia podía reclamar, por ejemplo, un predio, podía reclamar una herencia. Solamente una persona directa de la misma familia podía reclamar. Es decir, yo no podía presentarme si no era familiar, y por lo tanto no se me entregaban los bienes de aquel familiar que había muerto, a menos de ser uno directo. No podía ser ni primo, ni ahijado, ni otra persona, sino simplemente tenía que ser, ¿verdad?, prácticamente uno de la misma línea espiritual, como lo fue en este caso Adán con Jesús. Por eso un hombre tenía que recibir el juicio y el castigo de Dios por el pecado. Miren ustedes Romanos 5:18, y Romanos 5:19 nos habla también de esto. Romanos 5:18 y Romanos 5:19. Dice así la Escritura: así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Quiere decir que por el pecado de Adán, a todos nosotros nos toca cargar con el pecado. Por lo tanto, nos corresponde, ¿verdad?, también ser pecadores. Por eso es que pecamos constantemente. Por eso, dile a tu hermano que está a tu lado, por eso eres pecoso, ¿verdad? Porque ciertamente fue pasado el pecado a nosotros. Así también por la obediencia de uno, por Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, no podía ser cualquier ser humano, no era cualquier ser humano, tenía que ser Dios hecho hombre. Entonces, para poder llevar a cabo la reconciliación con Dios, ningún ser humano podía soportar la ira de Dios. Nadie podía con la ira de Dios. Por eso Jesús llevó la ira. Por eso ustedes se recordarán, la Escritura menciona que Cristo murió como un maldito. Por eso, porque el justo murió por los injustos. ¿Quiénes eran los injustos? Nosotros. Y por lo tanto, por nosotros, Cristo entregó su vida preciosa por cada uno de nosotros, para que alcanzáramos la salvación. Por eso es que Él recibió la ira del Señor sobre Él por el pecado. Por causa del pecado, la ira de Dios estaba sobre la humanidad. Cuando una persona no ha recibido a Cristo en su vida, normalmente está bajo la ira de Dios. Por eso es que la ira de Dios provoca que nos vaya mal, que no estemos bien, sino que constantemente estemos viviendo mal. Por eso ningún ser humano podría cumplir los requisitos de Dios, y solamente Jesús es el único que pudo hacerlo. Colosenses 1:19 y Colosenses 1:20. Fíjense ustedes que esta no es una predicación, más bien es una enseñanza completa, ¿verdad?, para que nosotros podamos ver la deidad de Cristo.
Colosenses 1:19 y Colosenses 1:20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, que le agradó a Cristo, a Dios, ¿verdad? Que Jesús en Él habitase toda la plenitud. Es decir, que Él fuera Dios completo. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, que estábamos separados de Dios, no teníamos forma de reconciliarnos hasta que Cristo se entregó a sí mismo y de esa manera reconcilió todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra, así como las que están en los cielos. Es decir, que todas las cosas por Jesús fueron reconciliadas, ¿verdad? Todas las cosas. Nuestra relación con Dios estaba separada. Viene Cristo y ¿qué es lo que hace? Levanta un puente, que ese puente permite que nos acerquemos confiadamente a Dios a través del perdón, a través de la administración, a través de Dios, ¿verdad? Que ciertamente es como Él nos da esa oportunidad maravillosa de ser reconciliados otra vez con Él. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es decir, que la sangre de la cruz de Cristo, que fue rociada ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa es la sangre que nos reconcilió a todos nosotros. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene poder, porque tiene ese poder de reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre maravilloso. Por eso esa sangre maravillosa derramada en la cruz no hizo más que lavar el pecado nuestro y permitirnos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros hacernos salvos por la sangre bendita de Cristo. Dice que por lo tanto, si Jesús no fuera Dios, nosotros no podríamos adorarlo, no podríamos prácticamente adorar a Jesús si Él no fuera Dios. Si Jesús no es Dios, en vano habría sido su muerte, ¿verdad? Prácticamente, eso es lo que tenemos que meditar un poquito. Porque si Jesús no es Dios, su sangre no nos habría podido limpiar de todo pecado. Al contrario, ¿verdad? Seríamos más pecadores todavía. Pero si Jesús no es Dios, la obra redentora de Él no estaría completa. Porque debemos de saber que hay muchas sectas que niegan la divinidad de Jesús. Decía yo, por ejemplo, que hay grupos como Testigos de Jehová, que hay gente, ¿verdad?, que de alguna manera, como los musulmanes, al igual que no aceptan a Jesús como Dios, sino que lo miran como un profeta, como un buen hombre nada más. No aceptan que Él sea el Dios, ni que el Dios mismo se haya hecho hombre. No aceptan que prácticamente los Testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Eso es lo que dicen ellos. Dicen que ciertamente el arcángel Miguel se hizo hombre, vino a la tierra y que al resucitar regresó en la forma del arcángel Miguel. Pero la enseñanza de los Testigos de Jehová fue tomada, esta la tomamos de su página oficial, de la Web Touchers, ¿verdad?, prácticamente, y dice de la siguiente manera: de modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles. Esto es lo que afirman ellos, en cierta manera, y para nosotros sabemos perfectamente que esta enseñanza está totalmente errónea. Es una herejía, es más, podemos decir, porque nuestro Señor Jesús no es un ángel, ni tampoco se convirtió en un arcángel, ni lo es, ni lo fue en ese tiempo. Jesús ciertamente sabemos que fue el unigénito del Padre, es decir, el primero de toda la creación que estaba con el Padre, al igual que el Espíritu Santo, que es la triunidad de Dios que estaba en el principio. Por eso cuando nosotros notamos en la Escritura, el Señor le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién le decía? A Jesús y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre, ¿verdad? Y estaba hablando con ellos. Antes que los ángeles fueran creados, antes que los querubines y que los serafines fueran creados, ¿verdad? Jesús existía ya con el Padre en esa forma y en esa deidad. ¿Cómo no es tan difícil que creamos en una triunidad? No en la Trinidad, porque la Trinidad no existe en la Biblia y no existe la palabra Trinidad. Pero porque la Trinidad que nos enseñaron en otro momento nos habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, que si nosotros notamos son tres dioses, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, que serían tres dioses, y esa sería la Trinidad que algunos enseñan, pero no es así. Nosotros creemos en una triunidad, es decir, tres personas en un Dios, tres personas. Por lo tanto entendemos, ¿verdad?, que ciertamente no es un gran misterio.
Tú y yo como seres humanos, si somos a imagen y semejanza de Dios, tú también eres triuno y yo soy triuno también. Todos nosotros somos triuno, es decir, tenemos tres seres en uno. Por ejemplo, tienes cuerpo, que es el envase que nos dieron al venir a vivir aquí en la tierra, que tenemos orejas de papagayo de papá, de mamá, a lo mejor nariz de cotorro, ¿verdad? Pero todos, absolutamente, tenemos un cuerpo que nos dieron nuestros padres. Número 2, tenemos un espíritu que fue dado por Dios. Cada uno de nosotros contamos con ello. Ya van 2. Y el tercero, tenemos también el alma, donde se encuentran nuestros sentimientos, el amor, el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la alegría, la felicidad y nuestro intelecto. Todo eso tenemos el 3 en 1. Somos una persona, un ser humano, pero tenemos esas tres entidades dentro de nosotros y no se contraponen ni una con otra, sino que forman parte de nuestra naturaleza. Quiere decir que la triunidad de Dios se demuestra de la misma manera. Una parte que fue espiritual, otra parte que se presentó en forma de carne cuando Cristo vino a la tierra, y una más que está en este tiempo y que es el Espíritu Santo. Por eso entendemos, ¿verdad?, que hubo una época en la que estuvo prácticamente el Padre hablando directamente con la creación, otra parte donde Jesús toma la parte, ¿verdad?, principal y se presenta como hombre en la tierra, y otra más en la que Cristo se fue, el Padre ya no habla a la humanidad, pero está el Espíritu Santo cuidando de todo su pueblo. Aquí está el Espíritu de Dios. Esta es la era del Espíritu Santo. Esta es la era en la que el Espíritu de Dios nos habla, nos revela la palabra. Esta es la era en la que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso es que entendemos, ¿verdad?, prácticamente que Jesús nos dijo claramente que ciertamente no hay, ¿verdad?, no hay, por supuesto, una Trinidad, y tampoco hay, ¿verdad?, de alguna manera que Jesús tenga cuerpo prácticamente angélico, ni querubín ni de serafín, porque Él es Dios mismo. Entonces, ¿cómo podemos comprobar bíblicamente que nuestro Señor Jesús es Dios? ¿Cómo podemos comprobar de manera bíblica que Jesús es Dios? Entonces, vamos a ver que Jesús es esa segunda persona de la triunidad. No aparece en la Biblia, pero es una palabra usada, ¿verdad? La triunidad, para explicar la existencia de un Dios en tres personas. No son tres dioses, ¿verdad?, sino uno solo, compuesto y manifestado en tres. Vamos a leer Mateo 3:16 y 3:17. Mateo 3:16 y Mateo 3:17. Miren lo que dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De una forma maravillosa notamos actuando en una sola escena a los tres en una sola ocasión. Jesús fue bautizado por Juan en el río, y en el momento de ser bautizado, en ese momento, ¿verdad?, prácticamente Jesús se levanta del agua, y cuando sube del agua se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando baja, se posa sobre Jesús y él es lleno del Espíritu Santo en ese momento. Pero en ese mismo instante se escucha una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Habló el Padre, habló el Espíritu Santo, y Jesús lo recibió y escuchó el mensaje de papá, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. 3 en 1 en ese momento. Ahí estaba la triunidad de Dios, de alguna manera, ¿verdad?, estableciéndose y marcando por qué Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Mateo 28:19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estamos hablando otra vez de la triunidad de Dios. Por eso cuando nosotros bautizamos a la gente en el agua, no se trata, ¿verdad?, de mojar la mollera como nos enseñaron a nosotros. Ese no es bautismo, porque ciertamente Jesús no se le mojó la mollera. A Jesús lo sumergieron en el agua y salió completamente del agua, ¿verdad? Y es ahí donde se menciona, ¿verdad?, prácticamente
que Jesús fue bautizado de esa manera. Pero Juan se resistía y le decía: no, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y él le dice: es necesario que lo hagas porque así conviene. Es decir, ¿por qué convenía así? Porque más adelante nosotros nos íbamos a bautizar de la misma manera. Por eso es que Jesús de alguna manera dejó el ejemplo de cómo tenía que ser el bautismo. El bautismo no se da a un bebecito, porque un bebecito prácticamente, ¿verdad?, no sabe ni siquiera qué significa el pecado. Él no tiene la idea más mínima de lo que es un pecado. Pero tú y yo, ya de personas grandes, cuando conocemos a Cristo, nos bautizamos. ¿Por qué? Porque ahora hemos aceptado a Jesús y queremos cambiar de vida. Queremos que se nos perdonen nuestros pecados, que el Señor nos borre y desde ese momento empezar una nueva vida. Por ejemplo, los que éramos borrachos, los que éramos adúlteros, los que mentíamos, los que robábamos, nos hemos arrepentido al haber escuchado a Jesús. Y cuando nos hemos arrepentido, hemos pedido al Señor que nos perdone todo esto. Y de esa manera, ¿verdad?, nosotros vamos a ser bautizados. ¿Cómo? Descendiendo en el agua, y en ese momento, ¿verdad?, uno como ministro toma a la persona, la bajamos al agua y al instante lo levantamos, pero en el momento de ser bautizada la persona, decimos, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa es la fórmula que dejó Jesús. Esa es la manera en la que se tiene que bautizar una persona, ¿verdad?, prácticamente. Por eso es la importancia de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa es la manera en la que Dios puede perdonar el pecado. Si no de otra manera, si no se es bautizado de esa manera, desgraciadamente solo va a ser un mal chapuzón, pero finalmente no nos van a perdonar los pecados. Al contrario, tiene que ser en esa forma, ¿verdad?, como debemos de ser bautizados. Por eso Jesús deja claramente la enseñanza, porque los bebecitos, repito, no tienen siquiera idea de que son pecadores. Pero cuando nosotros vamos creciendo, conocemos a Jesús, conocemos la Escritura, nos damos cuenta que nuestra vida estaba en pecado. Y ahí es donde le pedimos al Padre que nos perdone y que en ese momento nosotros queremos, ¿verdad? Cuando yo recibo a Cristo, por ejemplo, cuando yo recibí a Jesús, mis pecados fueron perdonados, pero continuaron en mí. Es decir, seguían conmigo, todavía yo sentía la carga del pecado. Cuando decido bautizarme, en ese momento me bautiza el ministro y en ese instante ora por mí, entro al agua. Cuando salgo del agua, en ese momento mis pecados fueron borrados completamente. Por eso la importancia del bautismo, la importancia de que nos bauticemos. Así que si alguien no está bautizado, váyase preparando porque vamos a realizar bautismos, ¿verdad? Primeramente Dios. Y entonces, a partir de allí, tenemos que, en ese momento, tenemos la seguridad que Cristo perdonó nuestros pecados y desde ese momento pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestra vida empieza nueva. A Jesús ya no le va a interesar lo que fuiste antes. No importa que hayas matado, robado, asesinado, engañado, mentido, ya no le va a importar. Al Señor le importa que desde que naciste del agua, desde ese momento tu vida cambió. Y entonces, desde entonces en adelante, tu vida es vida nueva. Es como borrón y cuenta nueva. Va a ser roto el libro viejo para abrir un nuevo libro donde tú vas a empezar a escribir, ¿verdad?, prácticamente con tinta todo lo que empiezas a hacer como nueva persona, como un hijo de Dios. Desde ahí empieza nuestra vida. Desde ahí nos van a juzgar de ahí en adelante. Desde que yo recibí a Cristo, en adelante mi vida va a ser juzgada, pero en la nueva vida. Así que tenemos abogado para con el Padre, dice la Escritura, Cristo Jesús. Así que si dentro de nuestra vida cristiana volvemos a pecar, tenemos abogado. Pidámosle perdón a Dios y arrepintámonos de todo corazón de lo que hayamos hecho. Tenemos un buen abogado, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Mira lo que dice 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Entonces aquí encontramos otra vez, ¿verdad?, que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Yo creo que la Escritura es muy clara. Lo decíamos también el martes, ¿verdad?, que Testigos de Jehová creen que Charles T. Russell, quien fue el creador de los Testigos de Jehová, de alguna forma pensaban que él tenía toda la verdad absoluta en lo que él estaba hablando.
cuando la Escritura se revela a sí misma, es decir, no necesita de un traductor. Si nosotros entendemos la palabra del Señor, es muy importante notar ciertamente que solita la palabra se revela, y esta palabra nos da a entender esto, ¿verdad? Que ciertamente el Espíritu Santo dice que estos tres son uno, dando a entender, ¿verdad? Prácticamente que son una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu. En el Antiguo Testamento también se nos enseña que el Mesías que vendría sería Dios hecho hombre. Miren ustedes, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí estaba la profecía, ¿verdad? Que tendría un Dios que era hecho hombre. Emmanuel, su nombre sería Dios con nosotros. Miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, es decir, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No vamos a hablar de los demás, pero quiero que vean, Dios fuerte, ese será su nombre. Y eso lo menciona en Isaías 9:6. Yo creo que más datos no nos puede dar la Escritura, pero tiene muchísimos, que sí nos menciona que Jesús es Dios. Entonces se le llamará Dios fuerte. Entonces, Padre eterno también dice la Escritura que le llamaremos. Por eso cuando sepamos que estamos orando, cada uno de nosotros, le estamos entregando el poderío a Jesús. Jesús lo dijo, todo poder me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. ¿Con qué propósito? De que Él sea Dios para nosotros, de que Él fuera Dios entre nosotros. Por eso mismo que lo conociéramos como lo que es Dios. Es decir, que Jesús no es un iluminado, Jesús no es un iluminado ni mucho menos, ¿verdad? No lo es. Jesús es Dios mismo. Es el mismo Dios nuestro. Por eso cuando sepas que estás hablando con Jesús, cuando estás orándole a Cristo, cuando le cantas a Jesús, estás adorando a Dios, le estás cantando a Dios, estás orando a Dios, ¿verdad? Porque ciertamente Él es Padre eterno, Dios fuerte. Isaías 43. Dice Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era la profecía de que iba a haber un tiempo en el que iban a pregonar y le iban a hablar directamente, ¿verdad?, a este Dios maravilloso, preparándole el camino, porque Él ya venía. Pero dice, preparen el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Si nosotros entendemos, cuando Juan Bautista vino, él empezó a pregonar que se preparara calzada para Dios. Dice, preparad el camino del Señor, porque el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que gritaba Juan, y caminaba por las calles y le gritaba a la gente exhortándolos a que se arrepintieran de su mal manera de vivir. Y era la voz que clamaba en el desierto, preparándole camino a Jehová. ¿Quién era Jehová? La palabra Jehová tiene el significado prácticamente, ¿verdad?, de el yo soy. Ese es el significado que tiene Jehová. Jehová prácticamente en el hebreo significa sin las letras del abecedario, ¿verdad? Prácticamente quitándoles, dejando las puras consonantes y no las vocales. Nosotros vamos a encontrar que se encuentra JHB, ¿verdad? Prácticamente que sería un nombre innombrable. Pero para que nosotros lo entendiéramos, se le pusieron vocales para que dijera Jehová, ¿verdad? Pero ciertamente sería JHB, sería prácticamente el nombre de Jehová. ¿Cómo sonaría así? No sé, no tendría una traducción correcta, pero ciertamente es lo más cercano que sería Jehová, que significa yo soy. Por eso es que de alguna manera cuando Moisés le dice al Señor, a Jehová en ese tiempo, le dice, vas a ir a Egipto y les vas a decir que suelten a mi pueblo. Le dice, Señor, pero si me pregunta, ¿quién le digo que es? Y en ese momento le dice, dile que yo soy te envía. Eso es lo que le dice. Entonces, Él es el yo soy. Por eso Jesús, cuando se acerca aquí a la tierra, lo primero que dice es, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Padre. Yo soy el pan que vino del cielo. Yo soy la puerta, por mí entren.
Es decir, el Antiguo Testamento menciona el yo soy, pero menciona también el Nuevo Testamento al yo soy revelado en la Escritura. Ahí está el yo soy. El yo soy es Jesús, amén. Por eso Juan Bautista preparaba el camino a Jehová, ¿verdad? Y dice, y derramaré sobre la casa de David, en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí están profetizando en Zacarías que derramará sobre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El pueblo del Señor. Y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Tú y yo hoy estamos en el tiempo de la gracia. En otro tiempo se estaba bajo la ley, es decir, la ley era dificilísima, nadie la podía cumplir. Es decir, que mientras se vive bajo la ley, es muy difícil que alguien la cumpla. Por eso es que nadie la cumplió, hasta que vino Cristo y cumplió toda la ley. Él la cumplió. Porque si una persona fallaba en un solo mandamiento de la ley, fallaba en toda la ley, iba a ser culpado por toda la ley. Por eso en muchas ocasiones el apóstol Pablo decía, nosotros fuimos llamados a libertad, es decir, en la gracia. En pocas palabras, Jesús no quiere que nos judaicemos. ¿Por qué? Porque si nos judaizamos, nos haremos responsables de toda la ley. Dice la Escritura, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántos de nosotros decimos, ese fulano me cae gordo, mi vecina me cae mal, ese es un payaso, es un patán? Y empezamos a hablar mal. Empezamos y dice la Escritura, también menciona, ¿verdad? No, es decir, hablando de que nosotros no íbamos prácticamente a desear la mujer de nuestro prójimo, no íbamos a desear la casa del prójimo, ni su auto, ni nada. Y a veces es lo que más hacemos. Pero si nosotros hiciéramos uno de esto, si estuviéramos bajo la ley, pecábamos bajo toda la ley. Todos los mandatos de la ley íbamos a pagarlos. Por eso la ley era tan dura de llevar. Y solamente Cristo la pudo llevar. Y en ese sentido, ¿verdad? Es que Jesús, precisamente, el apóstol Pablo dice, nosotros fuimos llamados en la gracia. No quieran volver a estar atados a la ley. Por eso dice que la ley se volvió maldición. Si han leído esos versos, porque es tremendo leerlo, ¿verdad? Por eso es importante entender la Escritura, porque en ella nos menciona por qué muchas veces nosotros no queremos judaizarnos, ¿verdad? Yo sé que a muchos les agrada el conocer que la Torah, que escuchar así palabras, ¿verdad? Normalmente, porque creen que a veces, su espiritualidad va a crecer, pero en realidad no es así. Lo que va a provocar en nosotros es simplemente, ¿verdad?, que nosotros a veces perdamos la libertad en la que hemos sido llamados. Una libertad en Cristo, que es la que el Señor quiere para nosotros. Por eso Dios dice por medio de Zacarías que lo mirarían a Él. Jesús dice que lo mirarían a Él, ¿verdad? A Él, a quien traspasaron, hablando de Jesús. ¿Quién lo traspasó? Pues bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que le clavaron la lanceta, que le clavaron las manos en la cruz del Calvario, y por supuesto en los pies también fueron clavados, y vamos a ver que es un espíritu jezabélico. El espíritu de Jezabel, por ejemplo, ata las manos de aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, quieren trabajar en la obra, los pies para que no caminen. Por supuesto, es lo que está haciendo. El espíritu jezabélico así trabaja en este tiempo. El espíritu jezabélico es un espíritu de maldición, y también le bloqueó el pensamiento con la corona de espinas en él. Por eso es que de alguna manera obra de la misma manera. El espíritu de Jezabel es un espíritu demoníaco que actúa en las familias, en los padres, en los ministros, en la gente. ¿Para qué? Para que nosotros también no caminemos correctamente, que nuestras manos estén atadas y nunca trabajemos para el Señor, y que a la vez no pensemos correctamente por la opresión que hay en la cabeza, por el miedo que nos da presentarnos delante de la gente. Y eso es lo que hace el espíritu jezabélico. Por eso Jesús prácticamente se le fueron esos espíritus jezabélicos a Él, y por eso es que de alguna manera entendemos hoy que Jesús fue atado de esa manera. El Nuevo Testamento nos confirma, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Miren ustedes Juan 1.1. Juan 1.1 nos dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Decíamos que el libro, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, llamado La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,
que es su Biblia, la Biblia que ellos cambiaron y que ellos trabajaron a su manera. Ellos, dice su Biblia en particular, que en el principio era la palabra, y dice que la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, como diciendo que era un diosito entre muchos otros, que era un alguien, ¿verdad? Pero no lo menciona como Dios, sino que era un Dios en particular. En pocas palabras, como diciendo que Jesús mismo se había hecho un Dios. Pero la Escritura, en la Reina Valera y otras Biblias, nos enseña que Jesús, el Verbo, era Dios. Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está hablándonos muy claramente que Jesús es Dios, ¿verdad? Necesitamos nosotros creer todo esto porque es muy importante entenderlo. Y por eso, si estás tomando datos, muy importante, porque en verdad un día, ¿verdad?, nos va a tocar hablar con un testigo de Jehová que ellos no creen en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, y que por supuesto nosotros debemos de tener una seguridad de que Jesús es Dios y no dudar en absoluto, ¿verdad?, que nuestro Jesús, al cual adoramos, al cual clamamos y nos llamamos cristianos, ¿verdad?, es porque Él es Dios y nosotros somos súbditos de ese Rey maravilloso. Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren ustedes, Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos dos versículos se nos declara que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Yo creo que no tenemos mucho que dudar, puesto que la palabra de Dios en verdad nos está hablando que Jesús es Dios verdaderamente. Así que la palabra de Dios nos demuestra que nuestro Señor Jesús tiene todos los atributos divinos. Por ejemplo, Colosenses 2:8 dice, Colosenses 2:8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren lo que nos está pidiendo: que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas. Es decir, que la filosofía humana está hueca prácticamente. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿verdad?, es como estos tamborcitos, ¿verdad?, que vemos acá, y que ciertamente les pegamos y se escuchan bien. Se escuchan bien, pero en realidad están huecos. Así son las filosofías que los humanos están sacando. Por ejemplo, la teoría de la evolución, que muchos científicos dicen que vienen de Chita, ¿verdad?, y que la humanidad viene de la esposa de Tarzán, la Chita, ¿verdad?, prácticamente, que venían de allí. Pero en realidad tú puedes creer que eso es teoría, pero las teorías es nada comprobado. Por eso sigue siendo teoría, porque no hay nada comprobado. Están buscando el eslabón perdido que nunca van a encontrar, un eslabón que no existe. Están buscando un algo que soñaron o pensaron o se imaginaron tal vez en una mesa de bacalao donde estaban jugando, y probablemente creyeron que algún día ellos lo iban a descubrir. Por ejemplo, Charles Darwin comenta en su libro, ¿verdad?, de la teoría de la evolución. Él llega a comentar que él investigó en las tierras donde son los canguros, ¿cómo se llama? En Australia fue a ver y empezó a ver los pinzones. Resulta que hay una variedad de pájaros pinzones muy diferentes, son como 10 o 12 variedades distintas de pinzones. Entonces Charles Darwin llegó a pensar que de alguna manera, ¿verdad?, los pinzones estaban evolucionando poco a poco. Y él empezó a mirarlos, observarlos y capturó las 12 especies, esperando que llegara un momento en el cual evolucionaran. Resulta que los pajaritos se reprodujeron entre ellos, ¿verdad?, prácticamente, y resulta que nacieron igualitos a sus papás y que jamás evolucionaron en nada, sino que se dio cuenta más adelante que su teoría era falsa. Era una teoría nada más, y a la fecha sigue siendo teoría. Por eso todo lo que es teoría no está comprobado, no es cierto, no es verdad. Y esas son las sutilezas huecas que de alguna manera se están usando en este tiempo.
Hoy, por ejemplo, a un estudiante que sea cristiano, normalmente lo satanizan en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, llegan a hacerles burlas por creer en Dios y por creer, ¿verdad?, prácticamente en eso, cuando hacen creer a la humanidad en que existe la evolución y se llegan a burlar hasta de los estudiantes. Por supuesto, los avergüenzan y a muchos los hacen dudar de su propia fe, cuando en realidad, ¿verdad?, esto no es así. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que la plenitud de Cristo está completa en el Señor. Dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Es decir, que Jesús es la cabeza de todo principado, ¿verdad?, de príncipes espirituales, de príncipes de los cielos y potestades de los cielos. Jesús está completo con ellos y Jesús es el creador de todos y cada uno. Juan 1:3, dice así la escritura, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, vean ustedes qué maravilloso, todas las cosas. ¿Qué quiere decir todas las cosas? El sol, la luna, las estrellas, los valles, los montes, los ríos. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, hablando de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Jesús prácticamente fue quien decidió hacer la humanidad, la tierra, las estrellas, todos los valles, todo lo hermoso que vemos en nuestro planeta. Jesús lo mandó a hacer. Por Él fue hecho y para Él fue hecho. Tú como humano, como ser humano, como nosotros como personas, fuimos hechos porque Él intercedió para que nosotros existiéramos también. Colosenses 1:16 y 1:17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Quiere decir que entonces Él abogó también porque hubiera querubines, serafines, que hubiera también, ¿verdad?, arcángeles, ángeles, ¿verdad?, prácticamente todo lo que hay en el reino celestial, en el reino angelical, también por Él fueron hechas. Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todo lo que tiene vida subsiste por el Señor. Quiere decir que tú estás vivo por el Señor. No estás vivo por pura suerte. No estás vivo por el médico. No estás vivo por las medicinas. Estás vivo por Él. Por Él subsistimos, por Él subsiste la tierra, por Él no se acaba el sol, por eso sigue mandando llamas fuertes para calentar la tierra, para darle vida a nuestro planeta. La luna sigue haciendo su ronda completamente porque Dios en Él subsiste. Todo lo que conocemos subsiste por el Señor. Amén. Por eso uno de los atributos de Dios es que Él es creador, y Él es creador porque Él es Dios. Entonces entendemos esto. Por ejemplo, otra de las grandes cosas que Jesús tiene es que Él también fue omnisciente mientras estuvo en la tierra. Juan 2:24 y 2:25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que esos son los atributos inconmensurables que Dios tiene. Por lo tanto, ¿quién los puede tener más que Dios mismo? Es decir, Él no necesitaba que tú le dijeras, yo soy fulano, soy sultano, soy mengano. No necesitaba eso porque Él sabía perfectamente quién es, como hasta la fecha. Dios nos conoce, sabe quiénes somos y cómo estamos. Él nos conoce perfectamente, porque esa es la omnisciencia que tiene Dios y por lo tanto Él nos conoce. Delante de Él tú y yo estamos desnudos. Y no me refiero a ropa, me refiero a que nos conoce en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Sabe cómo estamos. No necesitamos decirle al Señor yo soy, cuando Él ya sabe perfectamente quiénes nosotros somos, ¿verdad? Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Jesús conoce entonces todas las cosas porque Él es Dios, ¿verdad? Él conoce todas las cosas porque Él es Dios. Otra de las grandes cosas que tenía Jesús es que también Él fue omnipresente, y a la fecha es omnipresente. Juan 3:13, por ejemplo.
Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces nadie subió al cielo. Entonces, ¿por qué nos engañaron que María Guadalupe subió al cielo? Porque la nombran corredentora, ¿se recuerdan? No puede ser corredentora. Dice que Jesús mismo está diciendo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo fue el Hijo del Hombre que está de regreso en el cielo. Es el único. Nos han engañado entonces, ¿verdad? Dice Juan 1:48, ven ustedes. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces, Señor? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué impresión se llevó, ¿verdad, Natanael? Porque llega Jesús y le dice: hola, Natanael, ¿cómo estás? A lo mejor le dijo: hola, Natas, ¿cómo estás? Y a lo mejor el otro se quedó: ¿de dónde me conoces? No nos conocemos, Señor. Y le dijo: antes que Felipe te fuera a hablar, yo te había visto abajo de la higuera. Y él se queda: pero si la higuera está re lejos. Pero Jesús ya lo había visto. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Estar en todo lugar. Hoy Dios está en todo lugar. Me dijo un niño una vez: hasta en la taza del baño, señor pastor. Digo: sí, hasta en la taza del baño. Ahí lo encuentras también. Claro que sí. Él está en todo lugar. Para Él no hay lugar oscuro, secreto. No hay lugar. Toda la tierra le pertenece y Él está en todo lugar. Muy diferente a Satanás. Satanás está en una sola parte. Ese sí tiene que comprar su boleto del Metrobús y toda la cosa para andar de aquí para allá. Por eso tiene millares y millares de demonios que le llevan los chismes, ¿verdad? Y le dicen: pues es que fíjate que Euclides hizo esto, fíjate que la pastora Ana María dijo aquello y esto y lo otro y no sé qué, y así andan, ¿verdad? Pero ¿por qué Él no es omnipresente? Él fue un ser creado, en pocas palabras, fue creado como un arcángel, pero finalmente cayó, subió la soberbia en Él, y de ahí en adelante, ¿verdad?, se levanta como el enemigo del Señor. Y como vio al Señor hacer cosas, milagros, prodigios, pues Él se dedicó a copiarle al Señor todo lo que Él sabe hacer perfectamente. Por eso es que de alguna manera entendemos que sí se hacen milagros por algunas potestades demoníacas, sí se hacen milagros, por ejemplo, en imágenes, en santos, por qué no decirlo, pero que normalmente entendemos que fue hecho por demonios que están detrás de las imágenes. Menciona la Escritura, ¿verdad?, que detrás de esas imágenes hay demonios, y por eso es muy importante entender que efectivamente mucha gente es engañada debido a eso, porque sí hay milagros que son engañosos, pero tarde o temprano Satanás cobra la factura y ahí vienen los grandes problemas, ¿verdad? Porque Jesús está en todo lugar y su cuerpo humano, ¿verdad?, lo limitaba para tener ese atributo. Jesús también perdona pecados, ¿verdad? Marcos 2:5, 2:6, 2:7 y 2:8. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vean ustedes, Jesús perdonó los pecados al paralítico. Dice que estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es decir, pensaban en sus pensamientos, en sus adentros. Estaban pensando: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es lo que estaban pensando. Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? En pocas palabras, ¿por qué piensan así? Marcos 2:9 dice: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:10: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Marcos 2:11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Perdonó pecados. ¿Se recuerdan al cuadraplégico también? Aquel hombre que solamente movía los ojitos, no movía brazos, piernas, nada, estaba tieso completamente. Y de repente se lo bajan al Señor, abren el techo por allá, ¿verdad?, y lo bajan, y Él estaba predicando ante miles. Y de repente se lo bajan, se lo ponen ahí, y entonces dice: grande es su fe. Y le dicen: Señor, sánalo. Y le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para hacer un milagro? Lo primero, perdonarte tus pecados.
Para que Dios pueda hacer algo en mi vida, primero me tiene que perdonar mis pecados. Por eso la importancia que yo tengo que hablarle a Él mis pecados, pedirle al Señor que me perdone mis pecados. De otra manera Dios no puede obrar en mi vida. Por eso el primero perdonó los pecados del paralítico. Si no los perdona, imposible iba a ser. Así en cambio le dice, ¿verdad? Prácticamente, hijo, tus pecados te son perdonados. Muchos han de haber dicho en ese momento, qué chiste, le perdonó los pecados, para vernos de paró. Por eso aquel voltea y les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer esto. Ya le había perdonado los pecados y le dice, ahora sí, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Y aquel, ¿verdad?, se empezaron a mover sus deditos, sus manitas, sus piecitos, y cuando sintió se levantó y vámonos, se afirmó, agarró su camilla y se salió caminando, porque sus pecados ya habían sido perdonados. Para que Dios obre en tu vida y en la mía, tenemos que pedirle perdón de nuestros pecados. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña que solamente Dios perdona pecados, solamente Él. Lucas 5:20 dice, al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Entonces podemos encontrar ciertamente que el Señor nos habla, ¿verdad?, de qué manera podemos ser alcanzados por Él, de qué manera puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Jesús recibe adoración, por ejemplo, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quién merece la adoración sino Cristo? ¿Quién merece un acto público de nosotros de adorar a ese Rey maravilloso, a ese Cristo de la gloria? Nosotros podemos adorarlo. Y Él se dejó adorar porque Él verdaderamente era el Hijo de Dios, Dios mismo obrando en la tierra. Miren lo que dice Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando el Señor estaba partiendo de esta tierra, sus discípulos lo adoraron también y volvieron a Jerusalén con mucho gozo. Pero debemos de saber que ningún ser angelical permite que se le adore, porque la adoración debe ser solamente para Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, hemos visto programas en la televisión donde hay ángeles que se les pide prácticamente levantarles actos de adoración. Y sí son ángeles, pero son ángeles caídos. Por lo tanto, ellos reciben la adoración. Pero los verdaderos ángeles o los ministros de Dios no debemos de recibir adoración en nada, en absoluto. Toda la adoración se la tenemos que dar a Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces, en lugar de decirle, hija te adoro, mamá te adoro, esposa te adoro, no. Solamente adoremos a Dios. A tu esposa ámala, quiérela. A tu esposo venéralo, a lo mejor probablemente, pero no lo adores. No adores a los bebés, no adores a la familia, adora a Dios. Solamente a Él lo podemos adorar. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí están los ángeles que no se dejan adorar. Ahí están los ángeles que no les agrada la adoración, porque ellos saben a quién hay que adorar. Por eso cuando nos inviten a adorar a un ángel, al arcángel Miguel, al arcángel no sé qué y no sé qué tanto, ¿para qué? Ciertamente el único que merece la adoración es Cristo, solamente Él. En el caso de Jesús, el Padre Celestial les pide que los ángeles adoren al Hijo. Miren ustedes, Hebreos 1:6. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Verso Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Ahora vamos a ver un atributo más de Jesús, que Él es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Apocalipsis 1:8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, que las cosas para el hombre en muchas ocasiones son imposibles. A veces nosotros decimos: yo no puedo hacerlo, yo no puedo lograrlo, yo nunca podré. Pero para Dios no hay imposibles. Probablemente nosotros pensemos: yo estoy enfermo, probablemente, ¿verdad? Y el médico me dijo que no tengo remedio, dijo que no voy a sanar. Pero Dios dice: yo soy el creador del cielo y de la tierra, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el Todopoderoso. Para Él no hay imposibles, para Dios no hay imposibles, amén. Así que el único que es llamado Todopoderoso en la Biblia es Dios. Así que después de haber estudiado estos pasajes de la palabra, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que te hago. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un iluminado? ¿Una buena persona? ¿Es el Dios de la historia? ¿Es el qué? Yo espero que sea Dios para ti. Y yo espero que Dios sea también para mí. Pero sin importar a veces la respuesta que demos, nosotros podemos decir que con seguridad no hay duda. Cristo, Jesús, es Dios. Es el Dios Todopoderoso al que adoramos, al que honramos y al que merece toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Gracias, Padre, gracias. Vamos a ponernos un momento de pie, vamos a orar en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie para darle reconocimiento a Dios como lo que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, porque bien sabíamos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, pero hoy lo queremos reafirmar, Señor, que todo tu pueblo tenga el conocimiento, mi Dios, que tú eres Dios, que no existe nadie más fuerte ni más poderoso que tú, que solo en ti, bendito Dios, tenemos la salvación y la solución a todos nuestros problemas, Señor. Gracias, Padre, porque por ti existe el mundo, la tierra, lo visible y lo invisible. Hoy hemos sabido, Señor, que tú tienes los atributos como los tuviste en la tierra: omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tú eres Dios, el alfa, la omega. Eres el principio y el fin. Antes de ti no ha habido nada, y después de ti no habrá nadie, Señor. Porque ciertamente tú no pasarás, mi Dios. Dice la Escritura, mi Dios Todopoderoso, que para ti un día son 1000 años. Gracias, Padre Santo. Porque hoy, bendito Dios, Rey de la Gloria, llevamos 6 días la humanidad viviendo delante de ti. 6 días solamente, que son 6000 años para nosotros, Dios. Y que probablemente, mi Padre Santo, nos faltará probablemente un año de Dios para que la humanidad termine, Señor. Que serían 7 días, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte. Saber, bendito Dios de la gloria, que somos especiales para ti. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, mi Dios de la gloria, porque tú has hecho, bendito Dios de nosotros, personas, bendito Dios, que necesitamos tanto de ti. Somos seres humanos frágiles, Señor, porque la vida, Señor, pasa rápido para nosotros. Hoy somos jóvenes, el día de mañana, Señor, la juventud se va yendo poco a poco. Se es niño, después adolescente, pasamos, bendito Dios, a la adultez, después nos casamos, nos reproducimos, Señor, y al poco tiempo, Señor, morimos. Hay unos, bendito Dios, que se van sin dejar descendencia. Otros más, mi Padre, se van de muy jóvenes. Solamente tú conoces, bendito Dios, lo que tienes preparado para tu pueblo. Nosotros te buscamos, Padre, porque tú eres Dios. Porque tú, bendito Dios poderoso, nos proteges, nos cuidas, nos guardas. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Porque no hay nadie más que tú, Señor. No hay nadie más fuerte ni más grande que tú. Aunque han venido sutilezas huecas,
aunque han venido enseñanzas negativas, Señor, que han trastocado tu palabra, mi Dios, y que probablemente esas enseñanzas, Señor, no son verdaderas. Muchos, bendito Dios de la gloria, se han atrevido a profanar tu palabra. La han cambiado a su manera y a su forma, Señor. Te pedimos perdón por ellos, Señor, que no han tenido temor de ti, Señor, para hablar mentiras de tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Padre, y que nos permitas dar la sana doctrina, bendito Dios. Esa doctrina, Señor, que nos hace crecer. Esa doctrina, Señor, que nos hace entender y comprender tus verdades. Esas verdades, Señor, que solamente tú puedes lograr, Padre Santo. Esas verdades, Padre, decía tu palabra, mi Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Te creemos, Padre, tú eres la verdad. Tú eres la verdad, mi Dios Todopoderoso. Porque no hay otra verdad más que tú, mi Dios. Estamos buscándote, reuniéndonos, mi Dios, para escuchar de ti. Señor, en esta hora venimos hombres y mujeres necesitados de tu presencia. Venimos hombres y mujeres necesitados de ti. Venimos hombres y mujeres necesitados, bendito Dios, de tu palabra. Pero también, Padre, necesitamos que nuestros cuerpos sean sanados. Necesitamos, Padre, finanzas sanas en nuestra familia. Necesitamos que actúes tu salvación sobre nuestros seres queridos. Necesitamos, oh Dios Todopoderoso, que alcances, oh Dios de la gloria, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de ti, Señor. Que nos lleves a toda la verdad, mi Padre, para poder alcanzar, oh Dios de la gloria, la estatura del varón perfecto, mi Dios. Que es la estatura, Padre, de un pueblo, de una iglesia que te conoce, de un pueblo, mi Dios Todopoderoso, que alcanza, Señor, la sabiduría a través de tu palabra, de un pueblo que está enseñado en ti, Señor, de un pueblo, bendito Dios de la gloria, que está enseñado en tu palabra, con un propósito más fuerte, Señor, que es el de llenarnos de ti, Padre Santo. Te rogamos, Espíritu de Dios, tú conoces cada corazón y cada necesidad, mi Dios. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, tú estás aquí, Dios Todopoderoso, tú estás entre nosotros. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Aquí está tu Espíritu, mi Dios. Tú conoces las necesidades, mi Dios. Yo quiero que en esta tarde tú le pidas al Señor. Habla con el Padre, Él está aquí. Él está aquí. Dale tus necesidades, habla con Él. Habla con Él. Y quiero que tú le digas esta mañana, Señor, yo tengo necesidades. Y dile cuáles son. Dile que lo quieres conocer, que te dé más fe. Dile, por favor, qué necesidad tienes. Probablemente si eres joven en la escuela, probablemente con el amigo, con las amistades, probablemente con papá y con mamá por los problemas en casa, probablemente sea con las amistades, con el novio, con la novia. Yo quiero que esta mañana tú te desbordes en el nombre de Jesús. Si eres papá, mamá, probablemente tengamos problemas en lo económico, probablemente tengamos problemas con los hijos, probablemente tengamos problemas en el trabajo, o nos falta trabajo. Habla con el Señor. Levanta tu corazón en esta mañana en el nombre de Jesús. Aquí está el Espíritu de Dios para darnos. Aquí está el Espíritu de Dios para escucharnos. Aquí está el Espíritu Santo del Señor, que te quiere llenar. Que te quiere llenar el Espíritu Santo. Habla con Él, Él está aquí. Donde 2 o 3 en mi nombre están, yo estoy ahí. Estamos en el nombre de Cristo. Estamos en el nombre de Cristo. Y somos más de 2. El Espíritu Santo de Dios prometió estar aquí entre nosotros. Él está aquí. Él está aquí. Él está llenando tu corazón esta mañana en el nombre de Cristo. Déjate llenar del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Dile, Señor, yo rechazo toda enfermedad en el nombre de Cristo. Enfermedad, te rechazo de mi vida en el nombre de Jesús. No tienes poder en mi cuerpo, no tienes poder en mi hígado, en mis riñones, no tienes poder en mi sangre, no tienes poder en mis pulmones, no tienes poder en mi cerebro. Cancelo toda sombra de muerte, lazo de muerte, cadena de muerte sobre mi vida. No tienes poder ni autoridad en mi vida, porque estoy lleno del Espíritu de Dios. En esta hora
rechazo toda enfermedad degenerativa que hayan tenido mis padres o que haya muerto la familia en el nombre de Jesús. Yo rechazo toda maldición generacional que venga a mi vida en el nombre de Jesús. Rechazo toda cadena de alcoholismo, rechazo toda cadena de drogadicción, rechazo toda cadena en el nombre de Jesús de Nazaret de vicios, en el nombre de Cristo Jesús. Rechazo toda pobreza, rechazo toda miseria en el nombre de Jesús. Declaro que en el nombre de Cristo Jesús yo seré lleno de la presencia de Dios. Me declaro sano, bendecido por la sangre del Cordero. Aunque vea la adversidad, yo confío en Dios. Aunque vea las cosas adversas a mí, yo confío en el Señor, que Él me guiará, me llevará por buenas sendas. Declaro que el Señor me bendecirá las finanzas, mi negocio será prosperado, seré bendecido por la sangre del Cordero de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que mi trabajo, Señor, será verdaderamente, Señor, un buen trabajo, que mis superiores, mis jefes, Señor, notarán, bendito Padre, que soy un mejor trabajador y tendré ascensos. Me levantaré en el nombre de Jesús, ganaré mejor salario, me irá mejor en el nombre de Jesús. No tiene autoridad el enemigo sobre mi vida. Rechazo sobre mi cuerpo en esta hora en el nombre de Jesús todo infarto al cerebro, todo infarto al corazón. Rechazo en esta hora en el nombre de Cristo todo infarto, bendito Dios poderoso, a mi sistema respiratorio, a mi sistema nervioso en el nombre de Jesús. Toda esclerosis múltiple se pudre en el nombre de Jesús. No tiene poder ni autoridad en mi cuerpo. Me declaro sano por las llagas de Cristo. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Me declaro sano y bendecido por la sangre del Cordero de Dios. Que lo que el hombre ha dicho que no se puede, mi Dios dirá que sí a mi vida. Mi Dios dirá que sí a mi salud. Mi Dios dirá que sí, aunque las cosas se vean adversas para mí. Declaro sanidad en mi cuerpo. Declaro sanidad en mis ojos. Ojos, ojos. Te ordeno en el nombre de Jesús que te abras, que te limpies. Cataratas, te pudres en el nombre de Jesús. No tienes poder ni autoridad en mis ojos. En el nombre de Cristo. Diabetes, te maldigo, te pudres. Sales por la orina, sales por la letrina. En el nombre de Jesús, que mi sangre se limpie por la bendita sangre del Cordero de Dios. Fuera cáncer de mi vida. Fuera toda forma de cáncer. En mujeres, en hombres. Toda forma de cáncer se pudre en el nombre de Jesús. No tienen poder ni autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús. Se rompe toda soltería en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda soltería en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, mi Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto le haré ayuda idónea. Declaro que todo espíritu de soltería se rompe en el nombre de Jesús. Declaro que se rompe, se pudre en el nombre de Cristo. Y declaro, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que tú darás ayudas idóneas, Padre, a tu pueblo, a tus hijos. Porque es así que nace en tu corazón, mi Dios. En el nombre de Cristo. Se rompe todo yugo jezabélico de castidad en el nombre de Jesús. Que la falsa religión, Señor, ha dicho, Padre Santo, que los hombres de Dios tienen que ser célibes. Se rompe, Padre, en el nombre de Jesús. No tiene poder, no tiene autoridad en la vida de tu pueblo. El apóstol Pedro, Señor, llevó a Jesús, bendito Padre poderoso, para que sanara a su suegra. Quiere decir que tenía esposa. Los demás apóstoles también se casaron y tuvieron esposas e hijos. Tu pueblo no va a quedar solo, Padre. Tu pueblo quedará, bendito Dios, con buenos hombres, con buenas mujeres. Bendigo a cada joven, a cada señorita. Padre, no les des cualquier mujer. Dales mujeres que amen a tu nombre, Señor. Dales hombres, bendito Dios, que amen tu nombre, Señor. Para que te puedan amar, bendito Dios, y amen a la persona, mi Dios. No por lo guapo, no por el dinero, sino que lo amen, Padre, porque te aman a ti. Que sepan valorar, Señor, el trabajo y el esfuerzo de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Que sepan valorar a un hombre fiel, a una mujer fiel.
que sepan valorar a un hombre con valores, a una mujer con valores, que sepan valorar, Señor, a hombres y mujeres fieles de tu palabra. Bendecimos, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendigo, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo. Padre poderoso, tu presencia, Señor, sobre nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, oh Señor. Gracias, Jesús, bendito seas. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, bendito Rey. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a saludar. Queremos darle las gracias a nuestros hermanos que nos vieron por Facebook. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y nos vemos primeramente Dios el día martes, que Dios los bendiga. Y terminamos la transmisión este día y continuamos el próximo domingo también. Que Dios los bendiga grandemente.